Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría en línea 6 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Esta es la última tutoría. Vamos a hablar y discutir un poco sobre el planeamiento didáctico en educación a distancia. Pero quiero darle el espacio a Yamilet Mejía, que la tengo pendiente con la exposición de la tutoría anterior, pero también hay un estudiante que también está pendiente de la exposición, y tenemos a 5 o 4 que realizarán su exposición en referencia o en relación al tema que acabo de comentar que vamos a discutir en esta tutoría. Bien, sobre la tarea y alguna información que di en la tutoría de repaso, y si usted no estuvo lo voy a hacer hasta que vea que hayan ingresado a la reunión otros estudiantes. Veamos entonces. Yamilet tiene el espacio para que pueda exponer. Ok, tengan buenos días, compañeros. Como ya lo mencionó la LIC, a mí me correspondía en la tutoría pasada la exposición, pero por motivos del tiempo no se pudo, ¿verdad? Y me corresponde hablar acerca de lo que es métodos, técnicas y estrategias de evaluación. Como bien podemos ver acá, se desarrollarán diversas vertientes de la evaluación, como la parte fundamental del planeamiento didáctico y las respuestas a las preguntas que surgen, ¿verdad?, en el material, tales como por qué evaluar, cuándo evaluar, qué evaluar. Son preguntas que surgen según el profesor quiera alcanzar en su planeamiento. Y comenzamos lo que es método de evaluación. El método de evaluación hace referencia a la necesidad de sustentar la información, que esta información sea válida y confiable para poder hacer una evaluación adecuada. Cuando hablamos a las diferentes formas y procedimientos que el profesor hace para poder recoger la información, si se ha alcanzado el objetivo de su estrategia y de enseñanza. Ahora bien, tenemos lo que es técnicas de evaluación. Estos son procedimientos que se hacen para la formación, dando a conocer las cuatro principales técnicas, de las cuales son el propósito, la observación, la interrogación y el análisis. Perdón, y el análisis y el test. Debido a toda la información obtenida, elegir la técnica a utilizar. Tenemos lo que es la lista de cotejo. Vaya, en la lista de cotejo, esa lista, lo que el docente hace es elaborar un listado de acciones que se supone que debería de cumplir. Bueno, no es suponer, sino que debería cumplirse, ¿verdad? Para poder lograr que lo que se va a evaluar. En la lista de cotejos, los cuales se puede aprender correctamente en los contenidos, son la habilidad y el actuar de cada estudiante. Bueno, eso es lo que se va a observar. Esta lista, su función y cumplimiento es lograr ser un instrumento de revisión para la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, tenemos lo que es
Este, la prueba o test, esta es una técnica en la que se pone a prueba a los estudiantes y así que den a demostrar cuánto han aprendido y reflejar sus conocimientos respecto a las competencias y actitudes también teniendo en cuenta su personalidad y su... Ahora bien, es una técnica importante porque acá los profesores la utilizan, ¿verdad? Porque acá evalúan el avance de cada estudiante y es el que contiene los productos de cada periodo en su aprendizaje. O sea, ese es muy fundamental porque es el que lleva en lo que es todo el proceso de que el profesor lleva registrado de lo que el alumno hace. Y pues eso sería todo. Tengo la pregunta, pero no sé si la puedo dar ya. Sí, por favor. La pregunta es, ¿qué podemos entender por técnicas de evaluación? Quede el espacio para que uno responda. ¿Qué entendemos por técnicas de evaluación? Bueno, si nadie le entiende, podría yo, a lo que yo comprendo que son técnicas. Y quizás de la respuesta, Yamile. Vaya, a mi punto de vista y lo que yo comprendo sobre lo que son técnicas de evaluación, son las que, o sea, son bases para poder llevar lo que es una enseñanza-aprendizaje adecuada, porque ahí se registra y se mide cuánto están aprendiendo y las competencias que cada estudiante adquiere. Muy bien. Eso sería para mí. Bueno, gracias por el espacio y pues hasta acá. Bueno, gracias, Yamilet. Vamos a ver, Rosita está presente. Conmigo es. Sí, sí. Pues, Daniel, escucha. Silvia. Sí, por acá estoy. Muy bien. Omar. No se le escuchó. Carlos. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos, compañeros. Gracias. Omar ya escribió. María Celestina. Sí, buenos días. Buenos días, Ronald. Sí, buenos días. Buenos días. Yamilet acaba de exponer. Leticia. Elsie. Buenos días, licenciada, estoy presente, pero no encontré que me tocaba a mí exponer. ¿Mande? No encontré que me tocaba exponer a mí ahora. No me No habían expuso. No no expuso me tocaba usted. a mí.
Sí, yo sí lo hice la vez anterior, Ah, pero no sí, me sí. encontré registrado para hoy, te quiero decir. Usted puso en la tutoría 5. Sí, Para eso lo Yamilet creo que quedaba pendiente con su exposición. Lo que pasa que hoy van a exponer los que quedaron del grupo 3. Así que por eso no aparece usted. Elizabeth, buenos días. Bueno, pasé lista porque algunos se conectan y no están realmente en la tutoría, por eso. Pero bueno, tratemos de participar, por favor, para darle también valorar, ¿verdad?, el esfuerzo del estudiante en cuanto a la elaboración de la pregunta, que es parte de la exposición. Bueno, Jocelyn no se ha conectado, entonces voy a dar espacio para los que están programados para el día de ahora, y ellos expondrán el planeamiento didáctico en educación a distancia, en los procesos, en los objetivos, los contenidos y otros elementos, las características del planeamiento didáctico en educación a distancia. Entonces, cada uno de ellos tiene un tiempo de participación y hay una segunda parte que yo voy a desarrollar, que es el segundo capítulo de este documento. Les comento, el tercer capítulo, que son las estrategias para la elaboración del planeamiento didáctico en educación a distancia, les quedaría a ustedes como tarea para poder, para que lo lean, ¿verdad? O sea, igual, todo el documento lo deben de leer, porque acá se hace un resumen, se discute, pero la lectura completa les corresponde a ustedes. Ya que antes de iniciar con los y dar el espacio a los que están pendientes, les voy a comentar que tienen, para este día estaba programada la evaluación continua 5. Sí, porque no hubo en la tutoría 5, entonces, pero les comentaba en la tutoría de repaso que no van a realizar el examen, esa pruebita, sino que el promedio de sus participaciones será reflejado como la nota de la evaluación continua 5. Tengo entendido, según mi programación, que deberían de haber 3 participaciones por cada uno de ustedes. Entonces, el promedio, cada uno de ustedes ha tenido un promedio de participación en cada una de sus participaciones, y el promedio de estas 3 evaluaciones es que va a aparecer reflejado. Así que recordar para los que estuvieron y hacerles saber para los que no estuvieron en la tutoría de repaso. Lo otro es, si yo veo que algunos no se han conectado el día de hoy, es que tenemos la tarea o la actividad complementaria o actividad final, y me parece ser que había un estudiante que me comentó que no tenía grupo, que es Eduardo Marroquín. No sé si ya se habrá integrado a un grupo. Lo que sí es que yo vi por ahí también que alguien se integró al grupo de Rosita, si no me equivoco, Jocelyn. ¿Sí? Ella fue, ¿verdad? Vaya, entonces tenemos el tiempo para poder, prácticamente esta semana en la que vamos a entrar, para realizar la tarea, ¿verdad? Que es la actividad complementaria cuya entrega es el 25 de enero. Así que, comentarles, ¿verdad?, esa información, y le voy a dejar el espacio a los estudiantes para que puedan realizar su participación. En este caso tengo como primer participante a Daniel. Hola, Lick. Hola, hola. Va. Ya, ¿verdad? Permítame. Voy a desactivar mi micrófono para que no haya interferencia. Vaya, está bien, licenciado.
Buenos días, compañeros y licenciada. A mí me ha tocado exponer el tema fundamentos del planeamiento didáctico, ¿verdad? En la educación. Lo primero que voy a leer es que dice que el planeamiento de la educación es un proceso, dice, que se concibe y desarrolla de manera similar a otros procesos de planificación. Por eso dice, es importante señalar algunos principios y características. Esto con el fin de que no se vaya a confundir uno, porque se hace mención que el planeamiento, hay diferentes tipos de planeamiento, ¿verdad? Porque está el planeamiento educativo, ¿verdad? El cual lleva otro tipo de proceso, ¿verdad? Hace mención va a hacer mención de los principios, ¿verdad? Y algunas de las características para tomar en cuenta, ¿verdad? En el proceso de planificación, ¿verdad? Del planeamiento del planeamiento de educación, ¿verdad? No sé si le puede dar a la otra diapositiva. Podemos observar que algunos de los principios del planeamiento didáctico son los siguientes, dice. Dice que el planeamiento, dice, de la educación debe considerar estrategias que se conviertan en herramientas. Estas herramientas son para poder lidiar, dice, con la incertidumbre, es decir, que para que el docente no vaya a tener dificultad a la hora de estar impartiendo una clase o le vaya a salir cualquier duda, ¿verdad? Al estudiante, ¿verdad? Dice que puede prever posibilidades, ¿verdad? También dice, puede descubrir y anticipar las respuestas, ¿verdad? Esto quiere decir que el docente puede responder a la brevedad, ¿verdad? Ante cualquier duda o dificultad que pueda presentar el estudiante, ¿verdad? Teniendo el planeamiento teniendo en cuenta, pues, la construcción del planeamiento de educación, que es con ese fin, ¿verdad? La planificación, dice, educativa, dice, debe integrar la dimensión cualitativa, dice, y cuantitativa, ¿verdad? Dice que en sus interrelaciones e interacciones, ¿verdad? ¿Por qué cualitativa? Dice, para poder prever las cualidades o estudiar las cualidades, ¿verdad? Y cuantitativa, pues ya sabemos que son como el estudio de los valores numéricos, ¿verdad? O de otro tipo de investigación que se puede hacer, ¿verdad? Con el fin de tener como conocimiento, ¿verdad? De la relación mutua que se pueden presentar, ¿verdad? Asimismo en las interacciones que se pueda estar dando en el momento, ¿verdad? Por eso dice que la planificación educativa debe integrar este tipo de dimensiones. El planeamiento, dice, educativo, dice, tiende a ofrecer principios válidos para diversas situaciones, ¿verdad? En estas situaciones, dice, se dan diversos niveles y modalidades del sistema educativo, ¿verdad? Hola, no sé si me escuchan. Se me acaba de perder la señal. Sí, se le escucha, compañero. Sí, lo escuchamos. Dice que tiende a ofrecer principios válidos para diversas situaciones, ¿verdad? Se enfoca en diversos niveles y modalidades del sistema educativo, ¿verdad? Dice que la planificación educativa también debe desarrollarse con una visión participativa. En esta dice que debe de involucrar, ¿verdad?, a distintos sectores de la sociedad, ¿verdad? No solo el sector educativo, ¿verdad?, sino que puede ampliarse con el fin de que se tenga una visión participativa, ¿verdad?, en la que todos puedan participar para poder, como puede decir, para poder tener una visión más amplia, ¿verdad? No sé si le pueden dar clic a la otra. Clic. Hola, Juan. ¿Sí? Creo yo que era la segunda diapositiva. Hola, licenciada. Hola. La segunda diapositiva, Sí, diga. las características del planeamiento didáctico.
¿Cómo? Que si son la diapositiva donde están las características del planeamiento didáctico. Sí, la que continúa. Sí, ya la teníamos proyectada, pero yo creo que tiene problema de señal. ¿Me informa si ve la diapositiva? Las características del No, planeamiento licenciada, didáctico. no la. Bueno, Yo pero sí, sí, yo sí las veo. Yo Sí sí se las ve veo. bien. bueno, pero si quiere explíquelo, ya le proyecté, Daniel. Vaya, está bien. Vaya, entonces, continuando, ¿verdad? Vamos, estaremos comentando, ¿verdad? Acerca de las características del planeamiento didáctico. Dentro de las características vamos a encontrar la siguiente. Dice que la planificación educativa, dice, debe de responder, dice, al planeamiento global del país, tomando en cuenta la realidad económica y socioeducativa. Es decir, que no solo se va a dirigir por ir a crear, por que tener en cuenta, pues, esto, como el enfoque de la realidad económica, ¿verdad? Porque a veces no se cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir? Con los valores económicos adecuados, ¿verdad? Entonces se tiene que tomar todo en cuenta para que dentro de la planificación educativa, pues, lleve un registro de eso, ¿verdad? O se pueda planificar otro tipo de estrategia, ¿verdad? También dice que la planificación educativa, dice, se caracteriza, dice, por ser un proceso metódico y permanente de análisis o diagnóstico de la situación real de las necesidades educativas de las comunidades o de un país, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que este proceso, ¿verdad? Como dice, es un proceso metódico, ¿verdad? No es un proceso de improvisación, es un proceso en el que lleva los métodos, pues, ¿cómo se podría decir? Con un lineamiento, ¿verdad? De que no se va a salir de ese lineamiento, ¿verdad? También dice que es permanente, o sea, de duradero, o sea, que esa planificación educativa es para poder tener, pues, todos los procesos, pues, ya de una sola vez, para no poder, no, ¿cómo se podría decir? Para no tener inconvenientes, ¿verdad? Dice que de análisis, es decir, que está en constante analizando, pues, las situaciones, ¿verdad? Como lo dice allá, ¿verdad? Situaciones, dice, real de las necesidades educativas, es decir, que siempre está analizando, pues, cuáles son las necesidades educativas ya sea que el docente pueda presentar o que el mismo estudiante al que se le está brindando, pues, la educación pueda presentar en el momento. Dice de las comunidades o de un país, ¿verdad? Porque no todas las comunidades cuentan con ¿cómo se podría decir? Con la solvencia económica adecuada, ¿verdad? Entonces, la planificación educativa, pues, se caracteriza por eso, ¿verdad? Por analizar, por diagnosticar todo este tipo de situaciones. Ahora, el planeamiento, dice, educativo, dice, debe de enfocarse con una visión multidisciplinaria y que responda a los aportes de las especialidades, ¿verdad? Es decir, que debe de tener una visión, pues, una visión no solo, no una visión corta, sino una visión, pues, que visualice todo, ¿verdad? Ahora, el planeamiento educativo dice que tiene una dimensión política que se identifica con el proceso de adopción de decisiones del Estado. Bueno, como hace mención acá, dentro de las instituciones, pues siempre vemos como políticas que se deben de tener en cuenta o se deben de respetar, ¿verdad? Acá se menciona que ese tipo de dimensión se encuentra, ¿verdad? Y es la cual se identifica, dice, con el proceso de adopción de decisiones, ¿verdad? Es decir, que las decisiones que se toman, pues, son en base a esta dimensión. El proceso de la planificación de la educación dice que debe de ser abierto y flexible para permitir su actualización y adecuación, ¿verdad? Es decir, que cuando se esté dando el proceso de esta planificación, en ningún momento el docente va a decir, no, yo ya lo voy a dejar cerrado, ya no lo voy a poder cambiar, sino porque este planeamiento, ¿verdad? Le está permitiendo, ¿verdad? Que el proceso sea abierto y flexible, ¿verdad? Porque en cualquier momento se le pueden añadir cosas, se le puede actualizar, ¿verdad? O se le puede adecuar, ¿verdad? ¿Por qué?
muchas veces se va a ver reflejado que lo que se está dando, ¿verdad? Va a surtir efecto, ¿verdad? Entonces, por eso se pueden hacer adecuaciones que se apeguen a las necesidades educativas, ¿verdad? Que se estén dando en ese momento. Actualización, ¿verdad? Porque si está funcionando lo que se está dando, ¿verdad? Entonces, solo se hace una actualización nuevamente, ¿verdad? Ahora la siguiente diapositiva, ¿verdad? Dentro de los ámbitos de la planificación, ¿verdad? Dice que el ámbito de la planificación dentro del planeamiento educativo, ¿verdad? Y dice que este planeamiento educativo dice que es el proceso de análisis de las realidades, toma de decisiones y determinación de alternativas, dice, tendientes a llenar las expectativas globales de la sociedad. Plantea como intencionalidades educativas, ¿verdad? Como acá lo dice, ¿verdad? Y hacía mención también el PDF, ¿verdad? Que el planeamiento educativo es distinto del planeamiento, no, del planeamiento curricular y del planeamiento, se me olvidó el otro planeamiento, ¿verdad? Pero hacía distinción que el ámbito de la planificación es distintivo de eso, ¿verdad? Y por lo cual dice que es un proceso, ¿verdad? De análisis de la realidad, ¿verdad? Es decir, que analiza pues lo que se está viendo, ¿verdad? Lo que se está dando, ¿verdad? No analiza solo en el ente de que va a ir solo a crear el planeamiento educativo con el fin de solo llenarlo, ¿verdad? Sino que analiza todo, la realidad, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y determinar así, pues, distintas alternativas, ¿verdad? Que puedan apoyar, ¿verdad? Y puedan, pues, crear o llenar las expectativas globales, ¿verdad? Dice que este tipo de planificaciones se realiza en diferentes ámbitos y con diferentes alcances, ¿verdad? Es decir, que puede abarcar la totalidad de un país o de una región, ¿verdad? En El Salvador, dice, el ente rector de la educación es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Es decir, es lo que podemos observar, ¿verdad? Siempre cuando hacen mención de todo lo, ¿verdad? Referido a la educación, pues se hace mención del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y este es el ente rector, que es el que está pues adecuando o está haciendo las adecuaciones pertinentes dentro de cualquier área de la educación para poder ampliar mejor, ¿cómo se podría decir? Las expectativas, ¿verdad? O para poder reforzar, ¿verdad? Dice que el planeamiento educativo, dice, es asumido por funcionarios y funcionarias, personal técnico y administrativo del nivel central, ¿verdad? Es decir, que estas personas son las que asumen, ¿verdad? El planeamiento didáctico, son las que le dan, son las que están ahí, siempre estar ahí como creándolo, se podría decir, ¿verdad? Dándole, pues, seguimiento, ¿verdad? Con la nueva administración, dice, educativa, dice, también participan en la planificación de los centros educativos los padres y madres de familia y el alumnado, ¿verdad? Es decir, que cuando se está planificando, ¿verdad? En los centros educativos, en la planificación de los centros educativos respectivamente, pues se incluye, pues, la intervención de los padres y madres de familia con el fin de poder ampliar más las necesidades educativas. Y del alumnado, pues, para conocer, pues, de primera mano cuáles son las necesidades que ellos pueden presentar, ¿verdad? Con esto ha sido toda mi presentación. Muy bien, gracias Daniel. Va a dictar la pregunta, la va a expresar. Vaya, entonces la pregunta es que se mencione por qué los principios del planeamiento didáctico deben de ser importantes, son importantes que se conozcan antes de la creación del planeamiento educativo, del planeamiento de educación. No sé si me comprendieron. Vuélvala a repetir, por Vaya. favor. Mencione por qué los principios del planeamiento didáctico son importantes de conocerlos antes de la creación del planeamiento de educación. Queda el espacio abierto para la
respuesta. Vaya, considero yo Sí, pues, que para tener mejor enseñanza-aprendizaje y que sea de calidad, porque si en la planificación no están estos principios, entonces quiere decir que no vamos a tener un buen plan para dar la enseñanza. Tenemos que tener buenas bases para reforzar y tener las estrategias de poder planificar, considero yo. Muy bien, Silvia iba a participar. sí, personalmente considero que tener claros los principios de la educación o en este caso de planificación me va a servir para que mi planificación sea adecuada, para saber a partir de qué yo voy a planificar, cuáles son los fines y qué voy a buscar por medio de mi planeamiento de mi clase. No sé, Liz, es mi opinión. Muchas gracias, Silvia. ¿Alguien más, un tercero que quiera abonar a las respuestas que ya dieron sus compañeros? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, hola, ¿te escuchamos? Sí, sí. Hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, Bueno, le escuchamos. compañero. Sí. La elaboración del planeamiento didáctico es de vital importancia el principio del planeamiento, ya que es la que los ayuda para poder dar y hacer una planificación más efectiva, para que el principio es lo que los ayuda a hacer una planificación más eficaz para el aprendizaje de los alumnos, ya que es la que los da la herramienta de cómo está el aprendizaje de cada alumno y cuáles son las consideraciones que hay que tomar a la hora de elaborarlo. Sería mi participación, Lick. Muchas gracias, Omar. Muy bien. Bueno. Al final de todas las participaciones voy a hacer una... Vea, te cayó el número de más. Uy. Al final de las participaciones de sus compañeros voy a hacer un refuerzo de lo que están exponiendo. Así que solo escuchamos las respuestas a las preguntas. Bien, de acuerdo a al orden, es María Celestina, ¿verdad? ¿Te corresponde exponer? Creo que va Karina. Pero Karina no me envió presentación, no se comunicó conmigo, así que creo que a usted le corresponde. Ah, vaya, está bien. Bueno, adelante, María. Bueno, tengan buenos días. En eso, compañeros y licenciados, me corresponde a mí abordar el tema del planeamiento didáctico. Se va a abordar desde el documento de la planificación didáctica en la educación a distancia. Para iniciar, vamos a responder, no sé, ahí le da para seguir. Vamos a iniciar respondiendo lo que son esas dos preguntas. ¿Qué es el planeamiento didáctico? Como ya bien sabemos, el planeamiento didáctico es el diseño de una unidad o plan de clases de una determinada área de estudio, el cual va a permitir seleccionar, organizar experiencias de aprendizaje y de evaluación. Entonces, podemos decir que el planeamiento didáctico es la planificación que se centra específicamente en el proceso de aprendizaje. Para continuar con la siguiente pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de elaborar el planeamiento didáctico? Sabemos que la responsabilidad de la elaboración y de la ejecución del planeamiento didáctico es responsabilidad del docente o tutor. Es por ello que es de vital importancia que nosotros como futuros docentes y a los compañeros que ya son docentes formados, comprendamos todo lo que implica el proceso de planificación didáctica y tengamos en cuenta que el planeamiento didáctico
es una forma de hacer efectiva el proceso de enseñanza, aprendizaje del educando, ya que en el plan que se realice debe de ser el producto de las decisiones y de las acciones previas en las cuales se deben de cumplir los objetivos curriculares, teniendo en cuenta la realidad del educando, ya como bien lo practicamos a la hora de elaborar la tarea 2, que fue la tarea 1, sí, la 2 creo, que fue la elaboración del plan de unidad, ¿verdad? Entonces ya ahí nos dimos cuenta y ya los compañeros que son docentes creo que ya dominan bien esta parte. Vaya, la siguiente diapositiva habla de los elementos a considerar, los elementos que se deben de tomar en cuenta a la hora del planeamiento didáctico. Un buen planeamiento didáctico debe de conllevar todos estos elementos, los cuales son indispensables. Primeramente, se debe de considerar al diagnóstico. En esta parte del diagnóstico se deben de conocer las necesidades, las expectativas y los problemas de los educandos. También se deben de tener en cuenta alternativas de solución y formar lo que son los objetivos y metas. Al formar los objetivos y metas, se deben de crear actividades y metodologías para poder alcanzar estos objetivos y las metas planteadas. Se deben de tener en cuenta los actores sociales. Los actores sociales son los que participan en la elaboración del planeamiento. También se deben de considerar los recursos que son indispensables para llevar la acción y se debe de tener una ubicación en el tiempo y debe de considerarse el espacio. Cuando se consideran estos elementos, esto permite que se clasifiquen las ideas y se tomen decisiones de forma que la experiencia del proceso y de aprendizaje sea más enriquecedora. Al elaborar el plan didáctico, el maestro se asume como fuente principal en lo que es las propuestas de planeamiento curricular, o sea, los programas de estudio. Cuando se elabora el plan didáctico, como ya lo practicamos, vimos que para elaborar el plan de unidad consideramos como una fuente enriquecedora de la cual nos íbamos a basar lo que eran los programas de estudio. Entonces, la forma en que se relaciona el planeamiento curricular con el planeamiento didáctico va a depender de las características que tengan los documentos. Luego en la siguiente diapositiva he planteado lo que son al finalizar el planeamiento didáctico se debe de organizar, dice ahí, ¿verdad? Pero cuando ya se concreta el planeamiento didáctico, se concreta en lo que es el planeamiento, al concretar el planeamiento didáctico en el planeamiento, al concretar el planeamiento curricular es la palabra con el planeamiento didáctico, se debe de organizar de acuerdo a los objetivos y contenidos de aprendizaje en la forma en la que se ordenan y secuencian los objetivos y contenidos, las actividades de aprendizaje que se deben de realizar con el fin de alcanzar los objetivos, y también se deben de prever las acciones evaluativas para valorar el logro de los objetivos. Esta sería la participación. Y la pregunta sería ¿cuáles son los elementos que se deben a tomar en cuenta en el planeamiento didáctico? Gracias, María Celestín. Espacio para que respondan a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, María? Por favor. La pregunta sería, ¿cuáles son los elementos a tomar en cuenta en el planeamiento didáctico? ¿Quién responde?
No hay participación para responder a esta pregunta. Buenos días, licenciada. Buenos días. Con respecto a la pregunta, solo voy a mencionar los que me recuerdo, que son el diagnóstico, los objetivos y metas, y los actores sociales, y el contexto y la ubicación del tiempo. Muchas gracias, Rutilio. Bien. Buenos días, Lee. Buenos días. Quería participar en la pregunta de la compañera, de Celestina. Adelante. Ella preguntaba acerca de cuáles son qué es lo que se debe tomar en cuenta cuáles elementos se deben tomar en cuenta para el planeamiento didáctico, ¿verdad? Sí. Sí. Dice que se debe tomar en cuenta el diagnóstico de las necesidades, expectativas y problemas educativos, las alternativas de solución, la formulación de los objetivos y metas, las actividades y metodologías para alcanzar los objetivos y metas, los actores sociales que participan en su elaboración, los recursos para llevar a cabo la acción, la ubicación en el tiempo y las previsiones para uso del espacio. Gracias, Lee. Muchas gracias por la participación. Lisa complementó la respuesta de Rutilio. Muy bien. Bueno, veamos la siguiente participación y corresponde a Rosita. Así es, ¿verdad? Sí, yo continúo. Muy bien. Adelante. El tema es los elementos a considerar al planificar los procesos de aprendizaje. Estos elementos determinan lo que refiere a educación a distancia. Entre ellos están el tutor y la tutora, los estudiantes y el estudiante, los programas, los recursos y las instituciones educativas. Cuando se refiere al tutor, solamente es una guía o un orientador del aprendizaje. Se convierte en una pieza clave para el aprendizaje y debe de tener una capacidad para saber orientar la evaluación y el aprendizaje formativo. Además, debe participar y retroalimentar el proceso. Debe poseer conocimientos y habilidades muy especiales en el manejo de las diversas formas de comunicación. Es ahí donde se aprende a trabajar en grupos de WhatsApp, en Internet, ¿verdad? Para poder estar en contacto con los alumnos durante toda la semana, debido a que solamente un día asisten a presencial. En cuanto al estudiante, el estudiante no asiste regularmente a la educación todos los días, igual que los de presencial. Se pueden comunicar permanentemente a distancia con la institución, con sus tutores o tutoras, y puede el estudio de ellos también en forma individual. Es lo que se llama autodidactas. Hay estudiantes que sorprende a veces al docente, porque él como se mete en el aprendizaje y escudriña, ¿verdad?, por otros medios, y donde el docente debe tener bastante humildad, porque algunas veces le salen con preguntas que si el docente no tiene humildad, pues le puede hasta revertir la respuesta que el alumno espera del docente, debido a que él pone en práctica lo que él aprende en el libro, en el módulo, lo pone en práctica ya sea en su trabajo o su entorno social, no como los de presencial que no tienen ese ámbito de poner en práctica lo que van aprendiendo. Ellos pueden aprender en forma individual o en pequeños grupos. Como le decía, tienen la facilidad de reinvertir inmediatamente sus aprendizajes en problemas prácticos de la vida diaria de su comunidad. Es responsable de su propio aprendizaje. Él mismo, yo les digo a los de presencial, que a los de presencial llegan todavía a agosto, septiembre y algunos sin hacer nada, porque así se van bien limpios. Y en la distancia hay una característica.
El alumno es responsable de su aprendizaje. Y cuando él ve allá por mayo que no va aprendiendo, se retira. ¿Y cómo lo hace llegar uno? Pues porque él se retira y dice, no, no lo entiendo, no lo puedo, no lo hago. Él se siente responsable del que él va aprendiendo, ¿verdad? Y el otro elemento es el programa educativo. Este programa debe concebirse como una estructura modular para que genere flexibilidad en la forma que sea comprendido por los estudiantes. Está diseñado y elaborado según las necesidades de la población y a responder al máximo a las necesidades que ellos presentan. Debe desarrollarse paralelamente a los instrumentos de evaluación y a los medios didácticos. Ahí mismo en el módulo ellos tienen su verifica lo aprendido, cada lección tiene verifica lo aprendido. Ellos mismos van trabajando el fin de semana, ellos comparten lo que han aprendido y al mismo tiempo tienen sus autoevaluaciones. Cada módulo tiene sus autoevaluaciones. Y de esa forma ellos van avanzando en un proceso. El alumno que está bien dedicado en la distancia se motiva. El muchacho ese, uno le pone una fecha de finalización de módulo y si es preciso antes de la fecha, él termina todas sus evaluaciones que están impresas en el módulo. Bueno, cuando se refiere a institución educativa, esta debe tener muy claro que las exigencias de la administración de un sistema a distancia es diferente al de presencial, que debe tener una planificación y programación y ejecución mucho más exigente que la educación presencial. Puede estar dedicada parcial o totalmente a la educación a distancia, o sea que las instituciones educativas, hay algunas que son de base nada más y solo son de educación a distancia, dejan por ahí unas 2, 3 aulas o un aula, ¿verdad? Que no están propiamente inmersas, pero algunas sí, ¿verdad? Están integradas con el bachillerato que tienen de presencial. Y con relación a los recursos, estos comprenden los módulos autoformativos o unidades didácticas, las pruebas de evaluación y los medios audiovisuales, guías didácticas, carteles, folletos, proyectores y otros, ¿verdad? En cuanto a los recursos también, solo son los módulos que son autoformativos. Estos deben elaborarse con criterios metodológicos didácticos especiales a tal forma de posibilitar al estudiante o a las estudiantes a la lectura individual. O sea, son bien atractivos, bien llamativos, están a colores. Yo trabajé el siglo pasado en a distancia, en 1998 comencé a trabajar a distancia y los módulos se traían desde Costa Rica. Y eran módulos a colores, eran módulos blanco y negro, pero bien áridos para la lectura. Los que actualizaron hoy aquí en El Salvador ya son a colores, bien atractivos, ya trae... Yo a veces lo que critico es que ya traen las estrategias de aprendizaje. En algunos módulos ya traen los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los resúmenes, que algunas veces son estrategias que le sirve al alumno para aprender y ya lo trae elaborado. Entonces yo digo, ¿de dónde va a aprender? Pero sí, yo he visto un gran avance y me da curiosidad al ver que muchachos de presencial van a la universidad a examinarse y no quedan. Y de distancia, pues yo ya tengo compañeros profesionales, maestros. He estado compartiendo con una maestra que fue mi alumna ahí en a distancia, ¿verdad? Y salió con muy buenas calificaciones en la ECAT, que hasta se ganó un diploma. Y qué excelente señora, ¿verdad? De ahí desde los materiales escritos deben ser sencillos, atractivos, bien ilustrados, bien diagramados, pensando siempre en que el estudiante y la estudiante tendrá en ello un principal apoyo. Ese es mi aporte con la educación a distancia. Y la pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles son los elementos que debe determinar la educación a distancia? Muy bien, el espacio para que alguien responda a la pregunta. Vuelva a repetir la pregunta, Rosita, por favor. ¿Cuáles son los elementos que determinan la educación a distancia?
Buenos días, licenciada. Gracias. Hola. Buenos días. Los tutores y tutoras, los programas, los estudiantes y el estudiante, los cursos didácticos y las instituciones educativas serían los elementos que determinan la educación a distancia. Muy bien. Omar. Rosita, ¿sí es la respuesta? ¿Está correcto? Sí, es lo correcto. Rosita, aprovechando el espacio, porque porque usted le tocó dentro de los elementos el tutor y la tutora y el estudiante. Sí. Yo le voy a hacer 2 preguntitas en base a su experiencia, porque ya usted nos comentó que usted trabaja en educación a distancia. Desde el siglo pasado. Sí. ¿Cuál es la diferencia en el rol del docente en la modalidad presencial y educación a distancia? Porque hay una clara diferencia en los roles del docente. Sí. ¿Cuál es este rol en educación a distancia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre en estas 2 modalidades? Porque en presencial el docente es un guía. Un guía, es un orientador, pero al mismo tiempo un guía, no es un tutor. Porque la diferencia entre estarle dando al alumno presencial todos los días y hasta llevarle la mano hasta, por ejemplo, con el transportador, por ejemplo, enseñando a leer ángulos. Yo tengo que estarme sentando con alumnos. Mientras que en a distancia, como ahí están hasta los dibujos, cómo se leen los ángulos, el maestro solo es un tutor, simplemente alguien que controla cómo va el avance educativo. No se siente uno que va a enseñar, porque el alumno aprende solo. No sé, así lo percibo. Muy bien. ¿Y el rol del estudiante? Igual, la pregunta, ¿verdad? Es más activo. El alumno es más activo. Ahí se puede llevar a cabo con el que va a estudiar. No tomemos en cuenta los casos que solo van por ir, ¿verdad? Mire, ahí se puede dar el aula invertida, donde el alumno es el que investiga, el alumno es el que trabaja y uno solo controla y, ¿cómo le quiero decir? Da la tarea, controla el proceso y evalúa. Y es el alumno el que él solito pues, va aprendiendo. Mientras a presencial todos los días está uno, ¿verdad? Todos los días y no han hecho nada, no lo trajeron, repasémosle, démosle tiempo y son más dependientes y los alumnos de distancia son más independientes. ¿Las oportunidades de aprendizaje en educación a distancia, Rosita? ¿Las qué? Las oportunidades de aprendizaje. Son más reducidas. Son más reducidas porque hay alumnos yo tengo alumnos de donde trabajo que viven en las islas del Golfo del Estero, del Tepec, en las islas, y ahí a veces no hay ni señales en los teléfonos. Hay alumnos que trabajan en una lancha, me dice que salgo a la herradura, me puedo conectar al WhatsApp y mandarle alguna tarea o hacerle alguna pregunta. Entonces son más reducidas, el acceso lo tienen más reducido. Cuesta más en cuanto al acceso, pero cuando se refiere a lo económico, la mayoría de alumnos tienen su computadora, su tablet. Hola. Hola, le escuchamos. Son gente que ya trabajan y ya tienen ellos accesibilidad a la compra del equipo para trabajar. Ya desde que llegan, ya saben, ya le dan a uno su número de teléfono. Los de presencial no, ellos no tienen mucho acceso a los teléfonos, es bien reducido. Hay ventajas y desventajas. Y también cuando me refería a las oportunidades de aprendizaje, son las oportunidades que le brinda el sistema al estudiante. Usted mencionaba que los estudiantes, si en mayo ellos ven que no van aprendiendo, se retiran, sí, pero ¿qué? Se retiran y no los hace. Pero hay algún seguimiento de aprendizaje, porque en matemática es una de las deficiencias que tienen es la lectura comprensiva. Y el alumno de ahí, él mismo, ya a veces les digo, mire, si el profesor es este libro, el profesor que ustedes tienen es este libro.
Y el alumno que no maneja lo que es la lectura comprensiva, a leer, no entiende. ¿Y cómo lo saco de esta situación? Pues? Y ahí a veces se retira, ya no va. Ya no va. Sí, ya no va. Y aunque yo le esté llamando y le esté rogando, ya no puedo. Mientras que en presencial, ahí andan esos cipotes y aunque no lleven nota. Sí. Bueno, gracias Rosita por compartir sus experiencias. Bueno, Silvia, creo que es la que tengo también programada para el día de hoy. ¿Sí? Bueno, adelante Silvia con su exposición. Constructivista aporta una nueva visión en los procesos curriculares y de aprendizaje. Se sustenta fundamentalmente en las teorías cognitivas del aprendizaje. El enfoque constructivista asume el aprendizaje como un proceso activo, participativo e interactivo. En él, las personas elaboran y construyen sus propios conocimientos a los cuales les dan sentido a partir de los que ya poseen. Es decir, en este enfoque, el alumno viene, analiza, digamos, los nuevos temas que está aprendiendo, el nuevo conocimiento y trata de asumirlo conforme a información o conocimiento que ya sabía. O sea, trata de organizar la información en base a información que ya tenía. Va tratando de darle el sentido lógico a la nueva información conforme a lo que ya antes su cerebro había asimilado. Puede pasar la hoja. Las características del constructivismo. Primero, ofrece autonomía y promueve la autoestima. ¿Por qué ofrece autonomía? Porque el alumno es libre de asimilar los conocimientos con respecto a lo que él considera que era importante de lo que ya en su cerebro existía. El autoestima lo promueve cuando el alumno, por ejemplo, siente que asume un aprendizaje rápido debido a que ya tenía otro conocimiento. Entonces, el alumno siente que su autoestima mejora porque su conocimiento va aumentando y va utilizando conocimiento que ya antes tenía. Dice, el segundo es que promueve y motiva a la adaptación del mundo cambiante. El alumno va asimilando, como ya decía, la nueva información y se va cambiando lo que es el nuevo conocimiento. ¿Por qué se dice de un mundo cambiante para el alumno? Porque, por ejemplo, si el alumno antes, hablemos de un tema sencillo en educación básica, el alumno sabía restar una resta normal y ahora viene y se le enseña una resta donde se tiene que llevar. Para el alumno esto va a ser nuevo y va a ser un mundo diferente, va a ver los números desde diferentes perspectivas y así conforme vaya avanzando en su educación, cuando llegue a educación secundaria y por qué no decir superior, su mundo va a ser diferente y va a ver los números desde diferente perspectiva. Entonces a esto se le llama lo que es el mundo cambiante. Tenemos también lo que es, se pasó el trabajo cooperativo. Mi amor, estoy ocupada, ¿ves por afuera? Tenemos que el constructivismo también promueve el trabajo cooperativo. Ahí estaba en el documento que el enfoque constructivista mueve mucho lo que es el trabajo grupal, intercambiando ideas. Los alumnos, bueno, en la otra característica dice que el conocimiento nuevo se construye a partir de las experiencias previas y las necesidades.
Se reúnen los alumnos en grupos de 3 o 4 y les ponemos a que expongan sus ideas en base a que ellos van a relacionar su nuevo conocimiento, que compartan las experiencias que han tenido, de qué manera han aprendido que llevar es sencillo o difícil, o cómo han sabido asimilar, o por ejemplo, qué tipo de recurso a ellos les ha servido para asimilar el nuevo aprendizaje junto al que ya tenían. Entonces, el enfoque constructivista promueve mucho y da mucho aval para que los alumnos puedan expresar sus ideas y compartir lo que están asimilando en este nuevo proceso de aprendizaje, digámoslo así. Y la última característica que tenemos por acá es que la acción grupal, cooperativa y solidaria dinamiza los procesos de creación del conocimiento y fomenta la calidad de los aprendizajes. Podría decirse que la calidad del aprendizaje va arraigada con la forma en que el alumno aprende. Obviamente no todos los alumnos se les va a hacer fácil aprender con un enfoque constructivista. Sin embargo, es de calidad aquellos que sí lo asumen, porque si el niño va construyendo su propio conocimiento, él le va dando su propio sentido lógico a las palabras, a los números. Entonces, incluso el niño va a ser capaz de tomar notas sin necesidad de que el maestro le esté dictando. ¿Por qué? Porque él está construyendo su propio conocimiento basado en algo que ya en su cerebro había una pequeñita pista, pero como ahora hay nuevas ideas, entonces el niño toma notas y va asimilando un conocimiento de mejor calidad. ¿La puede pasar, Lick, por favor? Lick. Cállese, me voy por fuera. Los pasos del modelo constructivista en el proceso del conocimiento. Esto es, digamos, cómo se lleva el planeamiento a la hora de, pues, enseñar. Primero, pues, se selecciona, como dice, un problema relevante. Yo, como docente, selecciono qué problema puede ser relevante para los niños, qué problema puede darle a los niños una forma de aprendizaje, y lo selecciono y lo presento. Como dice en el paso 2, presento el problema ante los niños. Y aquí viene lo importante del modelo constructivista. Identifico en los niños las ideas previas, de qué manera ellos tienen una idea de lo que es la nueva información que les voy a preguntar, partiendo de ideas que ya tenían antes. La 4 es la explicitación de las ideas. Los niños vienen y comentan sus ideas y se ve de qué manera están o no ligadas a lo que es el nuevo conocimiento. Con el paso 5 lo dice, discusión al interior del grupo de las diversas ideas previas. Aquí es donde entra, pues, lo que se mencionaba de las características del constructivismo. Se coloca a los niños en grupos de 3, 4 o 5 y que ellos discutan sus ideas entre sí mismos para ver de qué manera, pues, son o no válidas las ideas. El 6 es la sistematización del resultado del debate en el grupo. El 7 es la presentación de la nueva información. Me gusta bastante lo que es este modelo constructivista, porque permite que los niños expresen sus ideas libremente, y sea que estén o no correctas, al menos se le da la oportunidad al niño de que demuestre, pues, su valentía, y ahí es donde se desarrolla. En una de las características se mencionaba la autonomía. El niño tiene la capacidad de expresar sus propias ideas sin miedo a ser rechazado o no. Sencillamente él asumió que el conocimiento se ligaba a X conocimiento y tuvo la capacidad de expresarlo. El 8 es interacción entre la nueva información y los conocimientos del grupo. Acá es donde entra el papel del docente, cómo yo voy a relacionar el nuevo conocimiento a las ideas que los niños me habían brindado antes. Y será de gran importancia que el docente
sepa hacer este enlace entre estos conocimientos para que los niños tengan una mayor capacidad de aprendizaje y absorción de ideas. ¿Me lo puede pasar, Lee, por favor? Bien, el paso 9 dice que es la aplicación a nuevos problemas. Ahora el docente presentará nuevos problemas, nuevos ejercicios, estamos en matemática, y el niño ya va a dejar su conocimiento anterior y toma nuevo conocimiento, toma nuevos, nuevo conocimiento que mañana le va a servir para seguir construyendo su propio conocimiento. La 10 es la generalización de la nueva información. Vamos como docentes a generalizar las nuevas ideas, a generalizar el nuevo conocimiento, a poner a los niños en un contexto actualizado y que les permita, que como dije antes, seguir construyendo su conocimiento. El 11 es la recapitulación y reflexión sobre el proceso del conocimiento. Ya venimos, remarcamos las ideas importantes, destacamos aquello que consideramos que el niño le será necesario en un mañana y pues hacemos una reflexión sobre lo que es el conocimiento que hemos obtenido. En el 12 está lo que es la evaluación. Como docentes en nuestro planeamiento debimos ver de qué manera nuestro alumnado será evaluado, si de manera oral, escrita, con algún examen corto o de qué manera se aplicará la evaluación. Y este enfoque constructivista es un poco abierto en cuanto a lo que es la evaluación. Y al final está la definición de compromiso. Con eso se cerraría lo que es el proceso de conocimiento conforme al enfoque constructivista, perdón. Eso sería todo. Y la pregunta que yo haría es, ¿considera usted que el enfoque constructivista es adecuado para la educación básica o no? ¿Y por qué? Silvia, solamente le voy a comentar. Estamos hablando de la educación a distancia y nos ubicamos no con niños, sino que con jóvenes y adultos. Entonces, toda esta explicación que usted ha dado la ubicó en niños, pero realmente la lectura, ya el tema decía educación a distancia, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en las edades de jóvenes a adultos. Entonces, replantee su pregunta. Ok, entonces, ¿de qué manera el enfoque constructivista podría beneficiar a los jóvenes adultos en el proceso de aprendizaje a distancia? Muy bien. Queda el espacio abierto para la respuesta a la pregunta. Yo considero que el enfoque constructivista se apega bastante al, ¿cómo se podría decir?, a las necesidades de los estudiantes a distancia, ¿verdad? Ya que ellos son, ¿cómo se podría decir?, los que crean su propio conocimiento, ¿verdad? Entonces, este enfoque, pues, se arraiga bastante, pues, al proceso de aprendizaje de estos estudiantes, ¿verdad? Porque, pues, como decía, el enfoque constructivista es aquel que se da en aquel que construye su propio, pues, ¿cómo se llama? Su propio conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues, se apega, pues, y da bastante apoyo, ¿verdad? Ya que son ellos mismos los que son participantes, pues, activos de su propio proceso de aprendizaje. Entonces ellos mismos son los que adquieren y construyen su aprendizaje conforme van cursando ¿cómo se llama? Pues, el año, pues, de que están ahí estudiando, ¿verdad? Y pues les trae, pues, digamos, bastante, pues, importancia, pues, digamos que les apoya bastante. Porque, pues, ¿cómo se podría decir? Se enfoca, pues, en apoyar, pues, no solo las necesidades, sino que como
podría decir, ayuda a cooperar entre ellos, ¿verdad? O sea, que cuando se reúnen en grupos, pues son más fáciles de ampliar sus ideas, pues se determinan nuevas ideas y el proceso de aprendizaje pues se da mejor, pues el conocimiento se da mejor, pues, y su construcción pues es un poco más mejor, pues más amplia. Muchas gracias por la respuesta, Daniel. Bueno, fíjese que Daniel también comentaba que existe otro tipo de planeamiento y es el planeamiento curricular. El planeamiento curricular es otro tipo de planeamiento aparte del planeamiento educativo y prácticamente el planeamiento curricular es el que refleja las intenciones de la currícula nacional y es el puente, como el material lo indica, entre la teoría y la práctica. En otras palabras, el planeamiento curricular, en él se toman todos los elementos que están en la currícula nacional, pero que se integran específicamente dentro del contexto educativo donde se va a ejecutar. ¿Quiénes lo realizan? Todos los elementos que están involucrados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y en ellos no solamente están los padres de familias, también están los padres de familia, están los estudiantes, están los docentes, están también las personas que trabajan en las diferentes entidades del Ministerio de Educación, como los asesores, los técnicos. Son ellos los que deben de brindar el apoyo y el asesoramiento para la elaboración de este planeamiento curricular. Cada institución tiene este plan elaborado, que es el planeamiento curricular. Este planeamiento curricular, en otras palabras, orienta y dirige el quehacer pedagógico en la institución. Se toman decisiones sobre cómo se van a trabajar los contenidos. Bueno, y de hecho sí van para cada una de las disciplinas, están los contenidos. Hay una metodología con la que se trabaja. A veces el Ministerio de Educación capacita y se implementan diferentes metodologías, y si este es el caso, que en el año lectivo, por ejemplo, está vigente cierta metodología que el Ministerio de Educación se ha implementado o se está implementando y los docentes se están capacitando, entonces ahí es donde se toman en cuenta estas metodologías. Hay algo que Daniel comentaba también y lo hemos mencionado mucho, y es que el planeamiento didáctico es flexible. Entonces no podemos dar, como él decía, como cerrado este diseño. Por lo que acabo de mencionar, hay metodologías que al inicio de año se adoptan estas metodologías, y el grupo de docentes, tomando en cuenta esa metodología, basa su planeamiento didáctico, que es más particular, es más específico en cada uno de los grados, ¿verdad? Para cada docente. Pero este planeamiento curricular, en otras palabras, es un planeamiento institucional que guía todo el quehacer de los docentes. Cuando hablamos de los recursos, porque también incluyen, igual que un planeamiento didáctico, incluyen, bueno, y se basa en la elaboración de se basa en la currícula nacional, en otro documento que son los programas de estudio. Con ellos vamos a reflejar los contenidos en cada una de las disciplinas, la metodología, los recursos, cómo vamos a evaluar, pero ¿cuál es la diferencia entre este planeamiento curricular y el planeamiento educativo? Que el planeamiento curricular es más general. Por eso es que acá todos los participantes o los involucrados de este proceso deben participar. Entonces, cuando hablamos de un planeamiento curricular, es el que dirige el quehacer en toda la institución. El docente va a adecuar, va a tener su planeamiento didáctico que va a ser diferente, por ejemplo, a otro docente que imparte o tiene el mismo grado, pero son diferentes secciones, ya eso lo hace diferente. Aunque los lineamientos institucionales son los mismos para todos,
en cuanto a las metodologías, los recursos con los que nos vamos a apoyar, que son los recursos institucionales. Ahí el docente puede incluir los recursos en cada grupo de estudiantes, que eso se reflejan en el planeamiento didáctico. Y la evaluación, cómo vamos a evaluar este año. Y flexible por lo que acabo de mencionar, porque en la medida que transcurre el año lectivo, el Ministerio de Educación convoca a docentes a capacitación y requiere que la implementación de lo que hemos aprendido se haga a corto plazo. Entonces, por eso es que el planeamiento curricular y consecuentemente el educativo se les hacen ajustes, ¿verdad? Se modifican. Y comparto esto porque era el tema que le correspondía explicar a Karina, que no tuvo participación este día. Bueno, fíjense que con lo que acaban de exponer ustedes, comentarles que si ustedes habrán escuchado, lo que han expuesto cada uno de sus compañeros son los mismos elementos con el que ya hemos venido trabajando en la teoría, pero estos principios de planeamiento didáctico, estas características, los elementos, el enfoque constructivista, que son prácticamente la teoría donde se basa el desarrollo del planeamiento didáctico, ahora se contextualiza, se adapta, se adecua a la educación a distancia. En la práctica y concretamente en el planeamiento didáctico que hace cada tutor, se ven claramente esas diferencias. Por eso es que una de las preguntas que le hice a Rosita fue cuál es la diferencia entre el rol del docente, que es el tutor en educación a distancia, y el estudiante en ambas modalidades. Porque sí hay, eso se refleja en el planeamiento didáctico desde la metodología, las actividades, los tiempos, ¿verdad? La evaluación, cómo se van a evaluar. Y eso es lo que quiero compartirles en esta parte que les decía que a mí me corresponde explicarla, que es parte del segundo capítulo. El tercero les comentaba que por cuestión de tiempo, porque tenían que realizar la presentación sus compañeros, les quedaría el tercer capítulo de este documento, que se llama Planeamiento Didáctico en Educación a Distancia. Le correspondería a ustedes realizarlo, es decir, el documento la lectura del documento lo tienen que hacer, porque son de los materiales que se van a evaluar. Hasta aquí llegaría la evaluación. Pero en cuanto a la discusión, solo el grupo 3 expuso el capítulo 1. Yo voy a compartirles y hablar un poco del capítulo 2, y el capítulo 3 sí no lo vamos a discutir en tutoría, pero sí es parte de la lectura que deben de realizar. Bien, el planeamiento didáctico en la educación a distancia, en el capítulo 2, que son los elementos del planeamiento didáctico en educación a distancia, tenemos, por ejemplo, los objetivos. Ya hemos definido qué son los objetivos, pues los objetivos reflejan las intencionalidades o la intencionalidad por el cual se lleva a cabo los procesos, los diferentes procesos. Pero también los objetivos permiten definir lo que se pretende alcanzar durante el proceso de aprendizaje. Estos objetivos se pueden definir de manera macro y de manera micro. Macro, que son los objetivos que nosotros podemos ver en la currícula nacional. Para la elaboración de estos objetivos macro, se toman en cuenta la política educativa, bueno, de hecho la currícula nacional, también los programas de estudio, las guías metodológicas, todos estos se toman en cuenta para la elaboración de estos objetivos. También tenemos los objetivos que se elaboran a nivel micro, que son los que son del aula, que son las que nosotros elaboramos dentro de nuestro planeamiento didáctico. Entonces, estos objetivos deben de reflejar de manera explícita, clara, cuáles son las intenciones que perseguimos en la ejecución de estas actividades, todo en relación al desarrollo de los contenidos
y como eje principal o actor principal el estudiante. Tenemos entonces que los niveles de concreción de los objetivos educativos, como ya lo mencionaba, son estos, y como mencionaba, para la elaboración de los objetivos a nivel macro se toman en cuenta los fines y objetivos de la educación, objetivos generales de la educación básica, los objetivos generales del ciclo, objetivos generales del área o asignatura, y los objetivos de área o asignatura para un año, curso o grado. Estos son los que prácticamente se toman en cuenta para la elaboración de los objetivos a nivel macro. Y tenemos los para nivel de la microplanificación, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Los objetivos de nivel de aula o de aprendizaje. Entonces, podemos también tomar en cuenta que para la elaboración de los objetivos debemos micro, que es lo que nos corresponde hacer o elaborar dentro de nuestro planeamiento didáctico, debemos de tomar en cuenta para el diseño de esos objetivos qué es lo que vamos a tomar en cuenta para elaborarlos, si va a ser los objetivos por año, los objetivos para un año, perdón, o los objetivos para un grado. Entonces, eso lo debemos de tomar en cuenta porque así serán diseñados estos objetivos. Recuerde que si tomamos en cuenta los objetivos para un determinado tiempo, por ejemplo, para un trimestre, los objetivos para el planeamiento didáctico para un trimestre, por ejemplo, incluye varias unidades didácticas. Entonces, los objetivos que se elaboren dentro de esta planificación deben de tomar en cuenta esas unidades didácticas que van dentro de esta planificación. Puede ser también un planeamiento didáctico para un mes. Puede involucrar, por ejemplo, una unidad, o puede involucrar dos. Es decir, de acuerdo a cómo en la institución, y esto va dentro del planeamiento curricular, cómo vamos a diseñar el planeamiento, así será el diseño de estos objetivos o la elaboración. Ahora bien, los objetivos que se desarrollen deben de incluir aquellos que corresponden a los diferentes contenidos, que son los contenidos conceptuales que corresponden o integran los hechos, los conceptos y los principios. Pero tenemos los procedimentales, que es la categoría 2, y la categoría 3, que son las actitudinales, que son los valores, normas y actitudes. En cuanto a esta tabla, dice que aprender hechos y conceptos significa que se es capaz de identificar, reconocer, describir y comparar objetos, sucesos o ideas. Fíjese usted que ya la definición involucra algunos verbos que pueden considerarse en elaboración de estos objetivos. Aprender un principio significa que se es capaz de identificar, reconocer, clarificar, describir y comparar las relaciones entre los conceptos o hechos a los que se refiere el principio. Nuevamente, observe usted que hay otros verbos, o los amplía, ¿verdad?, respecto a lo que debe de reflejar esta intención, cómo el estudiante va a reflejar o qué es lo que se pretende lograr en esta categoría. Tenemos los diferentes verbos, ¿verdad?, que prácticamente son procesos que el estudiante, o acciones que al final del proceso de aprendizaje, el estudiante, o en la medida que el proceso avance, el estudiante debe de manifestar o dar evidencias de que puede o va en camino al logro de estos objetivos. En cuanto a los procedimientos, aprender un procedimiento significa que se es capaz de utilizarlo en diferentes situaciones y de diferentes maneras con el fin de resolver los problemas planteados y alcanzar las metas fijadas. En cuanto a los valores, aprender un valor significa que se es capaz de regular el propio comportamiento de acuerdo con el principio normativo que dicho valor estipula. Bueno, aprender una norma significa que se es capaz de comportarse de acuerdo con ella. Aprender una actitud significa mostrar una tendencia
consistente y persistente a comportarse de una particular manera, a determinar clases de situaciones. Fíjese que aclarar qué es lo que significa aprender en cada una de estas categorías nos permite tener claro cómo elaborar este objetivo. Y acá aparece algunos ejemplos de verbos o cuáles son los verbos que se pueden utilizar para elaborar estos objetivos. Cada una de las columnas corresponde a las categorías que se ha presentado hace un momento. Entonces, vea usted que para la elaboración de estos objetivos, recuerde que al elaborar objetivos en el planeamiento didáctico se deben de considerar estos tres tipos de contenidos para la elaboración del planeamiento educativo. Por eso es que cuando se elaboran objetivos generales, deben de elaborarse más de un objetivo, porque por lo general nos como encajonamos o le ponemos énfasis mucho a lo que son los conceptuales y a veces dejamos de lado los que son los procedimentales, y casi que siempre los objetivos que corresponden a los contenidos actitudinales casi no se reflejan en el planeamiento educativo, pero sí deben elaborarse para cada una de las categorías o diferentes contenidos. De acuerdo a César Coll, en su taxonomía, al definir los objetivos en esas categorías hay que tener presente, es decir, al elaborarlos o diseñarlos, y es que primero los verbos utilizados deben de tener siempre un referente a un comportamiento que se manifiesta de forma amplia, diversa y no como conducta observable predeterminada. Los mismos verbos pueden en algunos casos usarse en diferentes categorías. Un objetivo puede hacer referencia a varios contenidos específicos simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un objetivo puede en su redacción integrar las tres categorías. Es decir, un objetivo inicia con un verbo, se queda explícito el contenido, que es en los hechos, conceptos o principios, luego va un procedimiento y luego la actitud. Entonces puede integrar las tres categorías en un objetivo. A eso se refiere. Un mismo contenido puede aparecer en varios objetivos en la medida que puede ser objeto de diferentes tipos de aprendizaje. Es decir, que acá el contenido puede contenido aparecer, pero depende del enfoque o los procesos de aprendizaje. Uno puede ser la comprensión de este concepto, por ejemplo, del contenido, por ejemplo, el mismo contenido ahora enfocado a los procedimientos. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Que un mismo contenido puede aparecer en varios objetivos, pero debe de, en su redacción, observarse diferentes tipos de aprendizaje. En cuanto a los contenidos, responde, como ya sabemos, a estas preguntas, pero en educación a distancia, responder a qué se enseña es qué es lo que se está enseñando en estos, o qué es lo que se refleja acá en los contenidos. ¿Y qué se enseña? Pues se enseña una acumulación de conocimientos que, puestos de manifiesto en el grupo de estudiantes, van a permitir el desarrollo de estos contenidos de una manera contextualizada a partir de la experiencia de estos estudiantes. ¿Cómo se enseña? A través de diferentes metodologías más participativas, metodologías que no encajonen o ubiquen al estudiante, acuérdese la edad, son jóvenes o adultos, que prácticamente tienen una vida más activa que aquellos estudiantes, activas dentro de su contexto familiar, laboral. Entonces ya el diseño de estas metodologías deben de ser más participativas y no encajonarlo a una metodología de aprendizaje memorística o repetitiva. Y bueno, ¿y cómo se aprende? Se aprende a través de diferentes actividades
de aprendizaje o actividades de mediación que, como ya decía un momento, ubique al estudiante para que éste se vuelva participativo. Y Rosita ya lo mencionaba, ¿verdad? El estudiante acá es responsable de su propio aprendizaje, entonces las actividades propuestas deben de ser de tal manera que el estudiante sea 100% participativo. Y aquí es donde se pone de manifiesto entonces el enfoque constructivista, ¿verdad? Porque dado que en una gran responsabilidad, en un porcentaje significativo y casi en su totalidad el estudiante es el responsable de su aprendizaje, entonces las actividades deben de reflejar, ¿verdad? La aplicación o implementación de este enfoque constructivista en un 100%. Y es el estudiante el que debe de promover o propiciar estos momentos, ¿verdad? Para la construcción del conocimiento y su aprendizaje, de manera que el aprendizaje sea significativo. Ubicar al estudiante en situaciones, proponer problemas en matemática, pero problemas reales, problemas donde el estudiante se sienta identificado y que sea capaz no solamente de resolver la situación, sino que en algún momento determinado este aprendizaje o conocimientos él lo pueda transferir a su realidad en algún momento determinado. Según César Cole, el contenido es el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por los estudiantes y las estudiantes se considera esencial para su desarrollo y socialización. En otras palabras, estos contenidos deben de reflejar o promover el aprendizaje de estos contenidos dentro de un contexto social, cultural, digámoslo así, dentro de lo social también económico, que le permita el desarrollo integral de este estudiante. El desarrollo de los seres humanos se da siempre en un contexto social y culturalmente definido. Por eso es la importancia de la elaboración de un planeamiento didáctico que considere las características particulares en varias dimensiones de los estudiantes, porque este contexto social y culturalmente definidos son diferentes dentro del contexto donde se ejecuta el planeamiento didáctico. Por eso debe ser un planeamiento didáctico que sea contextualizado, donde se hayan tomado en cuenta las necesidades, los intereses de los estudiantes, sus expectativas en cuanto al aprendizaje. El crecimiento personal se presenta entonces como un proceso mediante el cual las personas hacen suyos los saberes y formas culturales del grupo social al que pertenecen. Bases sólidas, ser minuciosos para que la información aporte sobre el sujeto. Este es parte de otra cosa, perdón. Aquí vamos a ver la determinación del contenido de aprendizaje. Para garantizar la precisión del desglose del contenido que se explícita en los objetivos, es esencial tener en cuenta los 3 tipos de contenidos. Aquí están reflejados. En otras palabras, en el desarrollo de un contenido conceptual, este debe estar integrado con los procedimientos y también con los valores y actitudes que deben de ser en todo momento del proceso de aprendizaje, ser promovidos por parte del tutor y también desarrollados por parte del estudiante. En cuanto a las técnicas para el aprendizaje y la organización del contenido, el plan que corresponde a la organización del contenido consta de 3 momentos. El momento del planeamiento, que es donde el maestro tutor y la maestra tutora seleccionan los métodos, técnicas de aprendizaje que más se adecúan a los objetivos de cada asignatura. En otras palabras, este es un momento donde el docente, teniendo en cuenta o
del conocimiento de diferentes métodos y técnicas, selecciona cuáles son las más adecuadas para el grupo de estudiantes que tiene. Y esto será posible hacer esta selección y tomar decisiones a partir del diagnóstico que ya se haya realizado. Luego tenemos el momento del escalonamiento secuencial o implementación secuencial de las actividades de aprendizaje. Esto es a partir de la aplicación de los métodos y técnicas, el uso posible del material de concretización y de otros recursos para su aplicación. Este es el momento donde el tutor diseña y considera los posibles recursos que tiene disponibles para que sea posible el diseño de estas actividades. Y el momento de la ejecución, acá toda la preparación que ya se hizo previamente se pone en práctica a fin de hacer efectivo el proceso de aprendizaje. Con relación al tema a estudiar y de los objetivos a alcanzar. Podemos comentar también que, como hablamos de métodos y técnicas, pero entre las técnicas participativas, y ya lo mencionaba acá, la metodología tiene que ser 100% participativa, podemos tener diferentes o implementar algunas técnicas, entre ellas están los mapas conceptuales. Dentro de las estrategias, esta es una de las técnicas más, digamos, provechosas en cuanto al aprendizaje de un contenido, porque permite que a partir de la lectura de un contenido del texto se puedan identificar las relaciones que existen entre los elementos, entre conceptos, hechos, principios que aparecen en el documento, en el contenido, y establecer estas relaciones. Y esto, la elaboración del mapa conceptual pone de manifiesto entonces la comprensión de estos conceptos. También tenemos el mapa semántico, el interrogatorio cruzado, que no es más que la elaboración de preguntas. El tutor puede tomar la iniciativa a través de preguntas previamente elaboradas, y que si también esta metodología, esta técnica será implementada con anticipación, también los grupos se deben de preparar, porque se elaboran pequeños grupos dentro del grupo total, y el tutor puede lanzar una pregunta a un grupo, y este grupo puede también hacer preguntas a otro, y también a ellos los pueden realizar. Por eso se habla de interrogatorio cruzado. Son preguntas entre grupos. Preguntas y respuestas, también depende, el tutor puede elaborar preguntas e interrelacionarse con el estudiante y poder lanzar las preguntas de manera que ésta pueda responder, ¿verdad? Preguntas generadoras. La lluvia o tormentas de ideas a partir de una situación o de un problema o de un contenido, por ejemplo, o una pregunta generadora, se pueden dar esta técnica, o ponerla en práctica esta técnica, de manera que todos puedan participar a partir de lo que en ese momento ellos tengan conocimiento, lo que ellos puedan entender. Tenemos la lluvia de ideas por tarjetas, casi parecido a esta técnica. Lo que hace diferencia es que ya hay una situación planteada o una pregunta que están reflejados en tarjetas y son para cada uno de los estudiantes. El registro anecdótico, entre otros. Dentro de todas estas, entre la implementación de todas estas técnicas, el tutor siempre tiene que reforzar. Él es el que tiene que al final validar toda la información que ha salido del grupo, porque no siempre aparecen respuestas correctas, o la comprensión de lo que se entiende de esa situación no está contextualizada a la situación que se está planteando. Entonces, el tutor es que
Si bien es cierto, los estudiantes tienen una participación, pero es el tutor que al final valida las respuestas obtenidas. Tenemos las situaciones de aprendizaje, entre ellas podemos reflejar las actividades positivas. Podemos implementar el trabajo individual, el trabajo grupal, el análisis, la síntesis, lectura y análisis de documentos, están los debates también, las mesas redondas e intercambios de ideas. En el material está explicado cada una de estas técnicas, pero solamente las voy a mencionar. En cuanto a la evaluación, como ya hemos hablado muchas veces, es un proceso que nos permite hacer dos cosas, evaluar y medir. Cuando evaluamos procesos, evaluamos el avance de los estudiantes, la respuesta de ellos, cómo ellos van respondiendo y cómo ellos van avanzando en su proceso de aprendizaje. Hablamos de los juicios de valor, que estos juicios de valor son el resultado de las mediciones, de la reflexión, del análisis de la información que se ha obtenido. Estos juicios de valor son emitidos, dice, durante este proceso y posibilitan la toma de decisiones, la retroalimentación y el enriquecimiento del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de evaluar, lo hemos discutido, evaluamos al estudiante, evaluamos el proceso y nos evaluamos a nosotros también. Entonces, podemos también no confundirnos con estos dos conceptos, ¿verdad? Evaluación y medición. Para la evaluación implementamos algunos instrumentos y para la medición también implementamos algunos instrumentos. Para emitir juicios y tomar decisiones es importante sustentarse en mediciones precisas. Esto a partir de la implementación de diferentes instrumentos de evaluación, no solamente de corte que nos permita obtener información cualitativa, sino que también la información cualitativa, que es más importante que esta, porque la información cuantitativa, es la que nosotros obtenemos a través de la implementación de evaluaciones que nos permita certificar o nos permita determinar el aprendizaje de los estudiantes. Las características del proceso evaluativo es procesal, no analiza únicamente resultados, sino también considera el proceso realizado para llegar a ese resultado. Es holística, por cuanto no se limita a las partes, visualiza el problema en forma integral. Esto quiere decir que se toma en cuenta procesos de aprendizaje, métodos, recursos y otros. Es contextualizada, ya que la evaluación debe plantearse en cada situación concreta. Democrática. La evaluación es un proceso que debe involucrar a tutores y tutoras, estudiantes y comunidad educativa, o sea, a todos los implicados y a todas las implicadas en el proceso de aprendizaje. Cualitativa, en esa perspectiva se incluyen varias estrategias que permiten ir más allá de lo cuantitativo y visualizar los logros desde la perspectiva cualitativa. Dentro de los instrumentos que nos permitirían poder llevar a cabo una evaluación cualitativa, podemos mencionar la lista de cotejo, guía de observación, registro anecdótico, un diario de campo, las entrevistas, ya sea grupal o individual, de manera que toda esta información puede ser también a través de dramatizaciones, de tal manera que nos permita recoger toda la información que requerimos para poder evaluar el proceso. Entre otras características que tiene la evaluación es cuantitativa, permanente y formativa, flexible, creativa y constructiva, dialógica. Fíjense que lo importante, y me llama mucho la atención acá, cuando menciona creativa, es decir, el docente debe de no encajonarse con un tipo de evaluación o algunos instrumentos de evaluación, sino que debe implementar varias, de manera que la diversidad de estos instrumentos, por un lado, nos permita evaluar al estudiante con diferentes oportunidades y no solamente encajonarlos con un solo instrumento y solamente esa oportunidad.
Hay estudiantes que tienen, por ejemplo, en matemática, se estresan cuando miran un examen escrito, pero responden de mejor manera cuando trabajan sin esa presión de ver un examen. Si usted propone una situación o un problema, pueden responder de mejor manera si lo hacen de esta forma. Entonces, el docente debe ser creativo y constructivo al momento de implementar estas evaluaciones. Vamos a ver acá los tipos de evaluación. Como ya tenemos conocimiento, la evaluación diagnóstica que se realiza al inicio de una unidad programática o al inicio del desarrollo de un contenido. Está la evaluación formativa o de proceso. Esto es posible hacerlo a través de la autoevaluación, donde el estudiante se evalúa a sí mismo el proceso de aprendizaje, y la heteroevaluación, cuando al estudiante se le da la oportunidad de valorar el esfuerzo de los compañeros. La evaluación sumativa o final, tenemos también, esta es la que nos permite, como decía hace un momento, certificar el avance o el aprendizaje de los estudiantes para un periodo de tiempo determinado en la planificación. Tenemos aquí los criterios o pautas de evaluación. Esto lo está en el material, pero por cuestión de tiempo creo que ya solo lo voy a mostrar. Están los criterios. Estos pueden ser a través de criterios que deben de ser diseñados de forma anticipada por el tutor. Cuando usted va a evaluar algo y va a ocupar criterios para la evaluación, el estudiante debe de tener conocimiento. Por ejemplo, con las rúbricas de evaluación, ahí hay criterios de evaluación. Usted ya de forma anticipada sabe qué se va a evaluar. Sus tareas son diseñadas de tal manera que dé cumplimiento a esos criterios para poder tener una muy buena nota. Si usted no toma en cuenta estos criterios, entonces puede ser que la nota no sea la que usted espera, ¿verdad? Pero aquí en educación a distancia, en educación superior, se cumple, es también dentro de los otros elementos esta parte. Está también la medición basada en normas, que permite hacer la comparación entre un estudiante y el otro en cuanto a su aprendizaje. Actividades de evaluación, tenemos los cuestionarios, entrevista dirigida, de texto, dramatización, guías de ejercicio, álbumes, carteles, investigaciones. Observe que no solamente nos quedamos con guías de ejercicio ni prueba escrita, ¿verdad? Que aquí la mayor parte de los docentes se encajonan en estos dos tipos de evaluaciones. Y finalmente tenemos la importancia de la evaluación, que ustedes lo van a poder leer en su material. Bien. ¿Hay preguntas o comentarios en relación a esto? Buenos días, licenciada. Buenos días. Con respecto a la evaluación, tal vez en algunos contenidos o tipos de materia que nosotros estudiamos, ¿sí? Son diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo. Por eso dice que la evaluación debe ser contextualizada, ¿no? Porque, por ejemplo, en un ejercicio de matemática se evalúa el procedimiento y quizá la respuesta. Al llegar a una respuesta en determinado momento puede haber un error que no le permite llegar a la respuesta correcta, pero sí todo el proceso. Entonces eso es diferente a evaluar, por ejemplo, la respuesta tal vez a un argumento filosófico o alguna postura teórica, ¿no? Porque ahí tiene que ver un análisis profundo de las palabras del alumno, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Se adecúa al argumento que le estoy pidiendo que responda. Entonces, por eso es contextualizada no solo al ámbito exterior del centro educativo o de las características del ambiente en que se desarrolla el alumno, sino en diferentes tipos de materias. Así es, muy bien, gracias. Ahí es donde se ponen de manifiesto, ¿verdad?
uno de los elementos importantes en cuanto a la contextualización, lo que usted mencionaba, tomar en cuenta en el diseño de la, por ejemplo, si hablamos de una evaluación escrita, tomar en cuenta esos elementos para poder diseñar problemas que permita al estudiante poder comprender qué es lo que se le propone y cómo lo va a resolver. Por un lado. Por el otro también, en los procesos de aprendizaje, la contextualización va mucho más allá del aprendizaje, ¿verdad?, dentro del aula, sino que también el aprendizaje significativo debe de garantizar que el estudiante, que lo que aprenda sea útil para su vida cotidiana o dentro del entorno, ¿verdad?, donde él se desarrolla. Gracias, Carlos, por su comentario. Bueno, tengo las 10 con un minuto. No sé si hay preguntas o comentarios en relación a la tarea. Ya lo abordamos un poco al inicio de la tutoría. Si ustedes tienen comentarios o preguntas, lo hacen en los diferentes canales de comunicación, los medios de comunicación, y espero que ya los grupos estén trabajando y vayan avanzando. Los que no tienen grupo, por favor, intégrese a uno. Y entiendo que algunos manifiestan que no tienen grupo porque cambiaron de grupo, o algunos y dejaron incompletos a ¿verdad? Pero bueno, si hay preguntas o dudas, comentarios respecto a la tarea, siempre estoy pendiente en los diferentes medios de comunicación. Por favor, revise las instrucciones, revise la rúbrica de evaluación para que ustedes puedan hacer una entrega de un buen contenido para ese trabajo. Bien, doy por finalizada la tutoría. Ha sido un gusto poder compartir porque es la última tutoría, es la último momento en que nos reunimos como grupo. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes, un excelente grupo. Deseo que finalicen con éxito este ciclo y que, bueno, todas las metas y los objetivos propuestos por ustedes sean alcanzados también. Bueno, esta asignatura, como ya lo decía en algún momento, sirve de base para lo que viene después, que son la práctica educativa. Así que les hago la atenta invitación para que realicemos las lecturas correspondientes a estas unidades, unidad 3 y 4, que es lo que se va a evaluar en el parcial. Comentarles que tenemos la calendarización y lo compartí en el grupo, y hay que revisar las fechas para las evaluaciones respectivas. Si no hay preguntas o comentarios, finalizamos la tutoría en línea 6. Muchas gracias. Gracias. Por su tiempo, con gusto también. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Un gusto trabajar con usted. Me siento muy contenta y por el apoyo y todo. Gracias. Espero nos volvamos a cruzar en otro ciclo. Primero Dios. Cuídense. En mi parte también agradecerle mucho. ¿Sí? De mi parte también agradecerle mucho por el hecho de que me ha ayudado mucho con respecto al hecho de las tutorías y que a veces no me he podido conectar y usted siempre ha estado apoyándome. Muchas gracias. Por nada, para eso estamos. Bueno, feliz día, bendiciones y nos seguimos leyendo. Feliz tarde.